Muy buenos días, mi nombre es Juan Salazar, soy estudiante de Ingeniería Ambiental del CEA de Barranquilla. Mi código es 1075.865.637. Pertenezco al grupo 358.013 al piso 63. La idea de esta presentación es exponer la problemática del estudio del caso del Valle del Cauca, en la materia de propiedades y contaminación del suelo. Aquí hago una breve introducción en la cual estoy dando cómo la manipulación constante o abuso del medio genera fallas dentro del sistema natural, el cual se ve reflejado en deficiencias del proceso de autodepuración, que da como resultado trazas que terminan siendo agentes contaminantes para las poblaciones que son las que se abastecen del recurso. Para nadie es un secreto que en la actualidad lo que prima es lo que más puedo obtener a partir de un recurso, el cómo se benefician personas de la explotación indebida o poco ética de los recursos naturales que nos ha brindado esta linda tierra de Colombia, y el cómo solo por beneficio económico se busca la eficiencia monetaria, el cómo debo ingresar menos recursos económicos aprovechando al máximo las energías que ya están brindadas, usurpándolas y tomándolas de su parte, generando innumerables variables contaminantes que terminan afectando a la población que de cierta forma se ven beneficiada, sea directa o indirectamente, como lo vamos a ver en este caso. El diagnóstico del problema. Aquí estamos hablando sobre la temática del tema del Valle del Cauca, en el cual estamos hablando sobre las aguas pesadas. Para hacer el diagnóstico se hizo una caracterización del suelo y un estudio sobre la población y la ubicación geográfica del tal del caso, en la cual aquí hay una pequeña descripción. De acuerdo a las características del suelo dadas, que corresponden a un suelo de la zona plana del Valle del Cauca, a una altitud de 1000 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura por medio de 29 grados centígrados, presenta muy bajas precipitaciones, de entre 980 milímetros anuales. Esto lo que representa es una alta evapotranspiración. El nivel freático de poca profundidad, estamos hablando prácticamente de 1 metro, en un terreno regularmente muy drenado, a lo cual se ve un uso destinado al cultivo de frutas tropicales. Dicho suelo se puede clasificar dentro de un orden de los vertisol. Los vertisoles son suelos que se desarrollan en climas tropicales y subtropicales, de una marcada diferencia entre estaciones seca y húmeda. Estas condiciones ambientales favorecen la formación de arcillas, que tienen las propiedades de hincharse cuando están húmedas y encogerse al secarse. Este orden agrupa suelos de altos contenidos de arcilla. Las características particulares están íntimamente ligadas al tipo de arcilla que estos posean, siendo el grado de absorción del agua su principal determinante, teniendo en cuenta que dependiendo de qué tanto se hinche, qué tanto se encoge, va a ser el tema del nivel del drenado. Son suelos que casi siempre son muy fértiles, aunque con ciertos problemas de manejo agrícola, como son la dificultad para la labranza, mal drenaje y deficiencia de la materia orgánica. A través del triángulo estamos haciendo nosotros acá la clasificación de la textura del suelo. Este diagrama triangular de las clases texturales básicas del suelo, según el tamaño de las partículas, va de acuerdo con el USA. Esto es el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, en el cual por medio de los porcentajes de las partículas que tenemos de forma granulométrica, se saca el porcentaje lógicamente de arcilla, de limo y arena, lo cual nos da la estructura del suelo. En este caso, como podemos ver en el triángulo, podemos ver la característica que tenemos un suelo que tiene arenas del 30%, lo ubicamos acá, limos del 20%, lo ubicamos como se ve en la gráfica hacia abajo, y arcillas del 50%. De forma vectorial hacemos un punto de encuentro y encontramos que nuestro suelo es arcilloso, como lo podemos ver acá en su porcentaje como tal. También dentro de la caracterización del suelo empezamos a estudiar el tema del pH, y según la tabla que estamos acá apreciando, nos podemos dar cuenta que es un suelo lógicamente moderadamente alcalino. Esta tablita nos ayuda mucho, nos fue tomada del Soil Survey Duration Staff, una tablita que es, bueno, no es que sea muy nueva, estamos hablando del 93, pero es donde nos muestra el tipo del suelo del Valle del Cauca. Esto significa que es un suelo moderadamente alcalino, con diversas causas debido a que son suelos de zonas áridas con escasa pluviometría, por transportar las aguas sustancias alcalinas que se concentran en zonas más deprimidas del terreno, o bien por la propia naturaleza del suelo.
Teniendo en cuenta las fuentes de hidratación del suelo y las características propias del mismo, generan la sensación de que gracias a la alta capacidad de retención de agua podría estar presentando esta acumulación de agentes salinos. Es importante tener y considerar la contaminación por infiltraciones de nitratos y otros abonos químicos muy solubles usados en la agricultura. Estos suelen ser de una causa grave de contaminación. Aquí vamos a empezar con el tema del planteamiento de la problemática. Como les decía al principio, el manejo de los monocultivos es un tema bastante preocupante, ya que la explotación se presenta, ha obligado a la utilización de algunas sustancias como fertilizantes de síntesis química, fungicidas, insecticidas y herbicidas. Dichas sustancias aplicadas de una forma continua, sobre todo en zonas secas, donde el agua es un limitante, generan problemas de salinización de los suelos por causa de la acumulación en superficies de compuestos como los carbonatos, sulfatos, nitratos y cloruros. En el caso de los insecticidas de síntesis que se acumulan en varios años y no se descomponen, los efectos acumulativos de estos agroquímicos se concentran en las aguas subterráneas, al igual que en los casos de contaminación por plaguicidas. Al requerir unas mayores cantidades de estos por la resistencia adquirida por algunas especies, es mayor aporte de este agroquímico a las aguas subterráneas, deteriorando la calidad de la misma. Por eso esa composición y las características propias de los suelos en la zona plana del Valle del Cauca también permite el aumento del deterioro de la materia orgánica y a su vez la productividad del suelo. Al aplicar sustancias químicas, para el caso de un suelo arcilloso con un considerable contenido de hierro, este juega un papel muy importante en la absorción del agroquímico utilizado, ya que se presentaría una absorción hasta del 80%, mientras que un suelo con características diferentes solo el 15%. Todo esto tomado de Piccolo y Celano de 1994, por llamarla hidrográfica. Otro factor que hay que tener en cuenta es la baja precipitación que tiene la zona. Se requieren prácticas culturales como son el riego de los cultivos a partir del uso de aguas subterráneas, las cuales por medio de procesos de fertilización, que para este caso se dan de una forma lenta por la contextura arcillosa del suelo, estas contaminan las mismas fuentes hídricas que con los componentes químicos usados para el mantenimiento de los monocultivos. El aprovechamiento de estas aguas que ya se han contaminado representa un inminente riesgo para la salud de las poblaciones contiguas a dichos cultivos, ya que terminan recibiendo un recurso no adecuado para el consumo. La mayoría de los suelos evaluados de parte de Plana de Valle del Cauca no tienen niveles de salinidad ni solubilidad fuertes, según lo que investigué. Sin embargo, hay que tener en cuenta que se poseen unos rangos de salinidad que, si son manejados adecuadamente, pueden generar una problemática. ¿Todo esto por qué? Ya que debido a muchos suelos del Valle del Cauca, según lo que alcancé a leer, tienen a ser básicos. Como consecuencia de esa influencia en material parental que nos dio origen a estos suelos, además de la influencia de las aguas de riego frecuentemente e intensiva con durezas altas, bicarbonatos de calcio, sodios, magnesios, hay que tener en cuenta también el clima y el problema relacionado con el drenaje. Todo esto hay que tenerlo en cuenta, ya que si no, teniendo en cuenta todos estos factores, aparte de la parte del ingreso de energías externas, como son todos este tipo de pesticidas, de químicos, y el tipo de explotación que recibe el suelo, que siempre es lo mismo, siempre son los mismos requerimientos, siempre le aplicamos los mismos fertilizantes, gracias al tema de los monocultivos, es indescriptible y es poco probable que la situación cambie. Dentro del proceso del programa de propiedades y contaminación del suelo, se estudiaron varias opciones para poder determinar, en el cual nosotros dispusimos un proceso de descontaminación biológico. Este proceso de descontaminación es mediante el desarrollo de actividad. Vamos a establecer los conocimientos adquiridos en este curso al desarrollar la aplicación de estrategias que nos permitan controlar los problemas de contaminación generados por los herbicidas y pesticidas usados en los monocultivos plantados en esta región del Valle del Cauca, la cual es el caso que hemos estado estudiando durante el desarrollo del programa. La idea es aplicar un método biológico para el control de los contaminantes presentes en estos suelos arcillosos del Valle del Cauca. Vamos a basarnos en las técnicas de biodegradación de contaminantes. Esto consiste en el uso de microorganismos naturales como hongos o bacterias para descomponer o degradar. También se busca una opción más amigable con el medio ambiente y las comunidades aledañas a la zona a tratar la degradación de estas sustancias. Logra proporcionar nutrientes y energía para las comunidades que se desarrollan alrededor, dando una solución íntegra a las mismas. ¿Cuál es la idea de esto?
Los objetivos son claros, es identificar los métodos y aplicabilidad de los mismos en un problema de contaminación del suelo, mostrando la importancia y las ventajas que poseen los métodos biológicos para el control de contaminantes, siempre buscando que la tendencia del bienestar en la cual estamos viviendo nosotros, en la cual nos estamos concientizando del daño que se le ha venido haciendo al suelo, a nuestro medio, por la explotación indebida, de pronto por los procesos un poco ecoeficientes que hemos venido manejando en la actualidad, lo cual nos está generando una preocupación, ya que estamos pensando a futuro en el tema de qué tan rentable va a ser, de qué tan habitable, de qué tan consistente va a ser nuestro medio en un futuro, qué tan productivo realmente va a ser nuestro suelo, no productivo viéndolo desde el mono monetario, productivo viéndolo desde los árboles, capacidad vegetativa, de producción. La solución de la problemática de contaminación del suelo en el Valle del Cauca debemos abordarla de tal manera que logremos incluir todas las variables del problema técnica más amigables con las variables presentes en el campo, como el nivel freático, pH y el tipo de suelos presentes en esta región afectada por el uso excesivo de fertilizantes, pesticidas y los monocultivos que han desgastando progresivamente los nutrientes de estos suelos. El periodo de tratamiento, como las técnicas in situ para el manejo de contaminantes, no requieren excavar el suelo contaminado, son menos costosas, levantan menos polvo y liberan menos contaminantes que las técnicas ex situ externas. Además permite tratar gran cantidad de tierra de una vez, sin embargo pueden prolongarse más del tiempo y ser difíciles y un poco más complejas. Los compostajes de suelos contaminados es un proceso biológico controlado en el que los contaminantes orgánicos son convertidos en sustancias inofensivas, los microorganismos aeróbicos, dando lugar a un producto final estabilizado denominado compost, que es de útil en la agricultura. Aquí estamos mostrando la gráfica en la cual se plantea cómo funciona el procedimiento que hemos escogido, el ver cómo es el ingreso de los herbicidas y plaguicidas a nuestro suelo, cuáles son los componentes que más favorecen, el cómo activarían o cómo empezarían a trabajar nuestros hongos y microorganismos que empezarían a generar de forma biológica, por su comportamiento reproductivo, digestivo, empezarían a generar el tema de la celogeneración y también empezarían a trabajar con el tema de los básicos y las sales, como tema de los bicarbonatos de sodio, lo cual sería un agente básico, generando el esqueleto del carbonado, proceso de degradación, bajando un proceso de composición de dióxido de carbono con agua, lo cual sería un proceso un poco más limpio, por decirlo de esta forma, que ayudaría mucho más al tema de la depuración del suelo y lógicamente el transporte de estos agentes salínicos, de estos agentes alcalinos, sería menor al que llegaría a nuestro recurso hídrico. En este proceso se busca mejorar la eficiencia de transformación microbiana a través del manejo de algunas variables ambientales como el contenido de humedad, el pH y la temperatura. Generalmente se extrae la proporción del suelo contaminado y se disponen las pilas que son cubiertas con materiales impermeables como el plástico de color negro. El suelo es frecuentemente volteado para dar aireación y regular la temperatura dentro de la compostera. Es posible que a la adición de componentes energéticos, de compuestos energéticos como la melaza para activar los microorganismos y elevar las poblaciones, durante 3 primeras semanas se presente una fase termófila donde la compostera puede alcanzar unos 700, pudiendo eliminar otros agentes patógenos como los coliformes fecales y la salmonela. Las conclusiones de todo el programa: logramos determinar y identificamos las características del suelo en mención, logramos identificar el manejo adecuado de los contaminantes del suelo mediante la aplicación de un método al cual va dentro de sus características de aplicación se integran todas las variables de contaminantes presentes en la zona a tratar. Comprendimos cómo funciona el método biológico para la eliminación de contaminantes de los suelos afectados por el uso de plaguicidas y pesticidas de los monocultivos. Conocimos que el mejor proceso biológico de contaminación que existe en el compostaje, ya que busca mejorar la eficiencia de transformación microbiana a través del manejo de algunas variables ambientales. Aquí está la bibliografía en la cual estoy referenciando cuáles fueron los puntos que más traté. Realmente el manejo y la documentación que nos dan dentro de la plataforma del programa es muy buena, muy completa, hay bastante para trabajar. Agradezco mucho esta información, agradezco mucho la colaboración y la participación de los compañeros, dando gracias por su tiempo. Les deseo un feliz día. Juan Salazar.